La mejor forma de entender la energía es a través de las voces que la hacen posible. Personas que día a día trabajan por construir el presente y el futuro del sector energético en este país que tanto queremos sacar adelante. Hay tanto conocimiento, propósito y talento en este sector que merece ser escuchado. Voces con voltajes, historias, energía y personas que inspiran. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy estamos genuinamente emocionadas porque nuestros invitados de hoy están transformando el sector y lo están haciendo con conocimiento, con propósito y con tecnología, atreviéndose a hacer algo que muy pocos habían intentado antes, y es lograr que los usuarios jueguen un papel cada vez más activo en el sistema eléctrico. Luis Esteban. Gracias. Ya empecé bien. Empezamos bien. Bienvenidos, gracias por dedicar un día de su sábado, un espacio que de verdad nos agrada bastante, reconociendo no solamente estas voces, como lo acaba de decir Mayra, que tengan la oportunidad, sino también para aprender un poco de ustedes, de lo que ha sido esta experiencia como emprendedores y cómo la tecnología está innovando en el sector energético. De verdad, muchas gracias. A ustedes por la invitación. A ustedes, Mayra y María Mónica. Aprovecho de agradecer al equipo de Voces con Voltaje, Rana Dorada también por la producción y bueno, gracias por la invitación. Súper abiertos a contarles lo que hemos venido haciendo y bueno, todos oídos. Buenísimo, muchas gracias a ustedes por estar aquí. También muchas gracias a Libertario Coffee por propiciar este espacio, su nueva sede en Usaquén, y por supuesto a la producción de Rana Dorada, que es puro talento. Yo recuerdo haberlos conocido a ustedes quizás unos 2 o 3 años atrás en alguno de los eventos del sector. Yo miro para atrás y veo a estos dos personajes súper juiciosos tomando apuntes. Me les acerco a hablarles, me cuentan sobre Click Energy. Me parece realmente interesante todo lo que están haciendo y 3 años después la están rompiendo. Empresas como EPM, fondos como Ventures, Action Partners han creído en sus ideas, han creído en su propósito y han levantado un capital importante. Así es, digamos que sí la estamos rompiendo efectivamente, pero más allá de eso la estamos rompiendo en el sentido de poderle llevar a los usuarios a través de tecnología y a través de una forma fácil de entender el mercado de energía, algo tan complicado como son estos productos de los que vamos a hablar. Obviamente aquí Luis encargado del área de tecnología y yo pues como el CEO de la compañía hemos logrado cosas muy importantes y el propósito siempre ha sido ese, llevarle a los usuarios grandes y pequeños pues este mercado y sus oportunidades. Así es. Bueno, yo sí iba a decir que los conocí. ¿Quién es Esteban? Cuéntanos un poco de ustedes, por favor. Bueno, me tomo la palabra. Mi nombre es Luis Carlos Parra. Soy ingeniero electrónico y ingeniero electricista de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Y pues en los últimos años he intentado promover que Latinoamérica pueda ser la columna vertebral de la transición energética mundial. ¿Cómo? Haciendo que la tecnología acerque a los consumidores, pero también a quienes están interesados en invertir en ese tipo de desarrollos, para que literalmente la energía sea un motor de movilización social, que podamos aprovechar todos nuestros recursos humanos y energéticos para hacer que Latinoamérica saque de la pobreza a más de 200 millones de personas que viven en esa condición. Y creo totalmente que la tecnología y la energía son un movilizador que lo hace posible. De acuerdo. ¿Qué nos puedes decir, Esteban? Bueno, yo me presento, mi nombre es Esteban Quintana, 32 años, emprendedor, comprometido con la energía, con la tecnología, como mencionaba Luis, y realmente soy un apasionado por este mundo de la energía y por cómo ha permitido transformar, digamos, muchas realidades que para nosotros eran un poquito abstractas a algo totalmente tangible y pues realizable como lo es hoy Click Energy.
Súper, pero nosotros queremos que este espacio es un espacio donde lo técnico se vuelva humano. Entonces, más allá de lo que han hecho profesionalmente, ¿quién es Luis? ¿Quién es Esteban? ¿Qué hobbies los definen? ¿Quién los hace las personas que son? Bueno, esa es una buena pregunta. Cuando no estoy haciendo tecnología en Click, estoy haciendo o aprendiendo sobre tecnología. De verdad es algo que me apasiona, me fascina y es algo que últimamente me he dado cuenta que se puede volver muy humano. Antes, pues sí, como por mi formación académica, estaba muy restringido a pensar que la tecnología resolvía problemas a nivel muy técnico, pero con la entrada de inteligencia artificial me he visto en la necesidad de entender más a los humanos para entender realmente cómo el impacto entre, o más bien la sinergia que existe entre la tecnología y los seres humanos puede potenciarnos precisamente como sociedad, como humanidad. Y sí, literalmente gasto mi tiempo y mi vida entendiendo esas oportunidades. Bueno, yo un poco un lado más humano, como dijeron, que les cuento. Eh, Nada, me gusta jugar tenis, por ejemplo, así como de hobbies. Soy un apasionado por la comedia, la gente dice que soy chistoso, no sé por qué, Tienes que contar un chiste. no sé qué pasa, pero sí, en general, digamos que si bien pues tener pues una empresa digamos, del tamaño que ha llegado, que ha logrado Click y demás, nuestros clientes, desarrollo, pensar en el futuro y demás, lleva muchísimo tiempo, sí creo que le saco tiempo como a esas dos pasiones, bueno, tres se podría decir, como que leo mucho, juego tenis y me gusta mucho escuchar, ver comedia en inglés, por ejemplo. ¿Qué te ves? Eh, Soy fan, por ejemplo, de Seinfeld, que es una serie de los 90, no sé si la han escuchado, Sí. es bastante buena. Estos mismos shows de stand-up que hay en Netflix y demás, no sé, Louis C.K., Seinfeld, me gustan mucho, son como los que más veo. Intento aprender porque también estoy como mejorando el inglés, por ejemplo, entonces ese nivel de llegar a entender los chistes y las referencias y el mismo, pues, digamos, listening, por decirlo así, de estos comediantes es bien interesante y ahí hay cositas chéveres que me apasionan y que me llenan de cierta forma. Buena técnica. Sí, Luis, ¿tú nos quieres contar qué es Click Energy? Claro que sí. A nosotros nos gusta definirnos como una empresa de software para el sector energético. ¿Eso qué significa? Que estamos desarrollando software particularmente, pero también queremos hacer hardware que le permita al sistema energético funcionar como debió funcionar desde hace mucho rato. ¿A qué me refiero? Aparte del sistema financiero, creo que los sistemas energéticos en general son de las fuentes de información más grandes que tenemos como humanidad y particularmente la gestión efectiva de los recursos pues es una oportunidad muy grande para optimizar con software. Entonces en Click lo que estamos haciendo es crear herramientas tecnológicas para precisamente dotar precisamente a la demanda que hoy no tenía esas herramientas para que puedan tomar decisiones más informadas, decisiones más inteligentes y que la energía deje de ser un costo y pasa a ser también una parte de la estrategia de crecimiento de las empresas en Latinoamérica. Buenísimo. Y cuéntenos cómo nació Click Energy. ¿Cuál es esa eh, historia del historia. emprendimiento? Click nació precisamente en pandemia, precisamente entendiendo nosotros desde lo que conocíamos, desde nuestros trabajos, desde lo que habíamos hecho previamente, entendiendo las dificultades que tenían, digamos, las empresas y más en pandemia de acceder a estos mercados. Entonces, cómo se masificó, digamos, la tecnología, el home office, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas vimos como esa coyuntura y decidimos aprovecharla. Eh, Precisamente contamos ahorita un poco del emprendimiento después al crear Click, que fuimos con Luis a una notaría, como les contamos ahorita, para que cuando esto se vuelva viral, y todos nos puedan escuchar, es al final un poco la celebración en pandemia, si todos se acuerdan, todo estaba muy cerrado, no habían restaurantes y demás, entonces nada, al final pues íbamos a almorzar, compramos como un pollito, literal, un pollo normal, y nos lo terminamos comiendo en un parque ahí como para estar un poco acompañados realmente. Entonces sí, o sea, obviamente seguimos comiendo pollo y demás, pero digamos que hay otras coyunturas y digamos que nos ha ido muy bien. Y sigues Eh, generando un sí, de hecho sí, resultado. paradójicamente sí, exactamente, somos fan bueno, de Del marcas que pollo. no podemos decir, pero sí, Pero realmente, colombianas, no colombianas, españolas. sin nada de español, exacto, pero realmente sí, o sea, más allá de romantizarlo, digamos, de alguna forma, creo que sí es importante partir de ahí, de ese escenario en el cual pues las cosas se pueden lograr, se pueden hacer muchas cosas, si uno se la cree y pues trabaja duro, pues puede lograr un montón de cosas importantes, y ahí vamos creciendo, o sea, creemos firmemente que hasta ahora es el inicio como de lo que estamos haciendo con Click, y pues nos queda simplemente seguir creciendo y seguir pues
celebrando Yo añadiría muchos un logros. pasito adicional que se le está escapando a Esteban, y es que nosotros tres, los tres fundadores principales de Click, nos conocimos en la universidad. Ajá. Y digamos que en la universidad nos dimos cuenta que nuestra universidad, a pesar de ser muy buena a nivel técnico, tenía poca capacidad de generar emprendedores como si lo hacen otras universidades. Y nosotros, como en esa inconformidad, decidimos ser un poquito rebeldes y atrevernos a de pronto cambiar ese paradigma de que solo tres universidades en el país pueden emprender, y pues nada, como que apostar en nosotros mismos, en la parte técnica, y rodearnos de personas que nos complementan. Yo creo que también ha sido parte de la historia de Click. Súper, y la están logrando. Si esto se vuelve viral, los invitamos a comer pollo. Por favor. Por favor, denle like. Bueno, listo. Queremos ya comenzar a entrar en contexto, ¿sí? Vamos a comenzar a hablar de un tema muy importante, y es cómo ustedes han ido empoderando a los usuarios en este sector. Y vamos a partir de que históricamente el sistema eléctrico colombiano se ha desarrollado mediante grandes sistemas de generación y grandes sistemas de transmisión que simplemente llevan la energía hasta los usuarios, quienes la reciben y simplemente pagan por ella. Ahorita estamos hablando, con todo esto de la transición energética, de un nuevo concepto conocido como recursos energéticos distribuidos, que va a significar un cambio de ese desarrollo que ha tenido el sector. Y ahorita vamos a comenzar a hablar de muchos sistemas más pequeños, pero ubicados más cerca de los consumidores, que permite que estos puedan tener un papel más activo, ya sea inyectando energía eléctrica a la red o gestionando su consumo para recibir beneficios. Y cuando hablamos de recursos energéticos distribuidos, debemos pensar, por ejemplo, en la autogeneración, en el almacenamiento de energía, en los vehículos eléctricos y en el foco de este espacio, que es la demanda desconectable voluntaria y la respuesta a la demanda. Si ustedes tuvieran que explicarle a su abuelita qué es demanda desconectable voluntaria, ¿cómo lo harían? Es una gran pregunta, porque a veces incluso algún cliente en algún momento nos dijo que parecía un concepto esotérico, porque es bien abstracto, pero como yo le cuento siempre a mi abuelita, imaginémonos una cancha, un partido de fútbol, más bien una cancha, un partido de fútbol, donde los que están jugando siempre son las empresas generadoras de energía, como decías, es decir, quien alimenta el país de energía es precisamente estas empresas generadoras, no sé, Enel, EPM, etcétera, Greenhill, obviamente, etcétera. Precisamente ahí es donde uno empieza a identificar cuáles son los actores de un partido de fútbol. Y un partido de fútbol, actores esenciales son los suplentes, por ejemplo. Cuando un actor principal, cuando James, que puede ser un gran generador, se lesiona, debe entrar alguien que es suplente y que está listo para suplirlo. Esos suplentes son los usuarios o los grandes consumidores de energía que participan en demanda desconectable voluntaria con Click. Y oiga, en el momento en que algún generador no esté disponible, no pueda entrar a jugar o se lesione o tenga un mantenimiento, como poniéndolo un poquito en temas más abstractos, si este jugador no puede jugar, pues entran los usuarios, la demanda, a participar. Entonces, si nos imaginamos, oiga, los generadores están siempre activos, están jugando el partido, pero cuando algo pasa, entra la demanda, ahí es donde se empieza a entender, oiga, ¿qué hace un suplente? ¿Un suplente juega todos los partidos? Seguramente no, seguramente muchas veces solo está en la banca. ¿Qué es lo importante de esto? El que está en la banca también gana plata, porque pues fue a los entrenamientos, participó, es parte del grupo, está preparado para entrar cuando James o el generador, en este caso, se lesione y tenga que salir. Entonces, así es que entendemos un poco a los usuarios que participan en DDB o en demanda desconectable voluntaria. Son usuarios que están listos para cuando algo falle, ¿cierto? Y solo por el hecho de estar listos reciben ingresos. De nuevo, ¿por qué? Porque se prepararon, hicieron pruebas, hicieron calentamiento, todo eso. Esa es como un poquito la forma más sencilla de entenderlo de cara a algo como tan complicado. Pero que es lo importante de todo esto para que pues, nos lo llevemos como audiencia y como nosotros que estamos como también generando esta difusión, y es los usuarios pueden precisamente participar y ser parte activa cuando el sistema lo requiera, cuando alguno de los titulares se lesione, y ahí es donde pues queremos que se concentre como la idea de la importancia de esos suplentes, que la demanda es una parte muy importante de este partido, digamos, que jugamos todos los días. Súper. ¿Y cómo explicarías a un niño de 5 años qué es respuesta a la demanda, que es el otro servicio que presta Click? Listo. Ese es incluso un poquito más sencillo, porque literalmente es una contraprestación. Entonces yo le digo al niño, oiga, niño, a ti te encanta ver YouTube o te encanta ver televisión todos los días, ¿qué te parece si dejas de ver
o todo el día, ¿qué te parece si dejas de ver televisión mediodía y yo por eso te doy un dulce? En el caso más amplio es, oiga, ¿qué tal si yo te doy 5.000 pesos diarios y tú dejas de ver televisión a mitad del día que normalmente ves todo el día? Es entender precisamente Rede como qué incentivos tengo yo o qué incentivos más bien le doy como clic a los usuarios para que dejen de consumir lo que usualmente consumían. El ejemplo más típico es eso, llegar a tu casa y decidir voluntariamente no consumir o no ver televisión por recibir un dulce, un plata, o etcétera. Un incentivo. Un incentivo económico, así es. Listo. Antes de seguir, como buena abogada, yo creo en la seguridad jurídica y en la importancia de establecer reglas claras desde el principio. Ok. Y este podcast tiene 2 reglas. El primero es que aquí tenemos un desculpador. Este es un implemento que es como una especie de escudo cuando queramos decir algo por lo que no queremos ser juzgados o de pronto una verdad controversial que queremos decir pero no mantener, podemos usarlo. Okay. Y la segunda es que queremos ver qué tan atentos estamos todos en este espacio. Entonces, cada vez que producción diga la palabra tensión, todos tenemos que aplaudir 2 veces. El último en aplaudir tiene que pagar una penitencia. ¿Estamos claros? De una. Listo, claros. Listo. Reglas Clarísimas, aceptadas. clarísimas. Aceptadísimo. Aceptadísimas. De una. Bueno. Esa es una excelente pregunta y en principio toda la demanda de Colombia y del mundo debería poder participar en programas de respuesta a la demanda, que es el concepto que engloba tanto DDB como RD. Pero en Colombia la regulación incentiva más bien que los más activos por ahora sean los grandes consumidores de energía, entendiendo eso casi que los jugadores que están en el mercado no regulado. Para dar un orden de magnitud, empresas que consumen entre 50.000 hacia adelante de energía, precisamente porque ese tipo de actores son los que mueven la aguja en los mecanismos de respuesta a la demanda. ¿Por qué? Porque son ellos mismos los que pueden estar bancados en el equipo, pero tienen las capacidades de reemplazar un James. O sea, aquí hay que tener en cuenta que en la analogía que hacía Esteban, James es tan bueno como el que está sentado, o en principio debería hacerlo. Pero eso también tiene una connotación muy importante y es que, como lo decía el tío de Peter Parker, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, claro, un cliente que no tenga información suficiente sobre el mercado no puede tomar decisiones inteligentes en un mercado, básicamente porque no lo conoce. Entonces, idealmente son clientes que consumen mucha energía, pero que también tienen la capacidad y la información, conocimiento suficiente o asesoría como de empresas como Click para tomar las decisiones y ser buenos jugadores cuando les toque respaldar al país. Perfecto. Aquí me gustaría aclarar una cosa muy importante y es que en Latinoamérica, particularmente en toda nuestra región, pagamos hasta un 66%. Se fue. Le tiró la mano. ¿Quién fue? Él está. Siento que está desconcentrado. Penitencia. Moni. Ah, pero era simulacro, ¿no? No. Bueno, ya que nos dijiste que eras comediante, o estás en proceso de formación, échate un chiste que tenga que ver con temas de energía. Es que no me sé energía. Realmente no me sé energía, pero. Improvisa. ¿Pues esto va a salir? Ya, ese era el chiste más energético que tengo. No, la verdad es que no tengo un chiste de energía. ¿Se lo cambiamos? Sí, de lo que sea. Bueno. Es que lo Son suyo es el malos. estándar, el suyo es el Sí, estándar. yo no me sé comedy. tantos chistes, exacto. No sé. No, pero yo les he echado varios chistes, ¿no? Ese es un chiste, por ejemplo. Chiste de situación. Cambiémoslo. ¿Cómo conquistarías a una mujer usando palabras del sector? Ok. Sí, claro. Sí. No es que conquiste Carato, ¿no? Pero sí, como yo diría que hablando de la energía tan bonita y de la conexión que se siente estando con ella. El mal llamado vibe. Los El vibes. vibe, sí. la conexión, O la buen conexión. llamado vibe, de pronto sí. Siento una conexión fuerte y potente. Y potente y vuelta a jugar contigo. Exacto. De hecho, ¿saben algo curioso? Nosotros solemos
podría decirse patrocinada el Festival Estéreo Picnic que da el Cordillera. Y no sé si habían escuchado el álbum de Astropical entre Rawayana. Me encanta, sí. Es muy bueno. Sí, es muy bueno. Entonces lo que hicimos en una campaña de activación en el festival fue crear con inteligencia artificial como un chat donde tú le compartías la fecha de nacimiento, tu nombre, y según tu signo te da una recomendación como de, oye, deberías ir a esta, claro, como relacionado con qué canción del álbum es tu signo, porque cada signo tiene una canción, pero le da como consejos como así como astronómicos y todo girante en términos de la energía, pero pues más como con el zodiaco, como con ese tipo de cosas, y yo creo que uno puede levantar. Y ahí levantó. Funcionó. Sí, conectó las vibras. Pero sí, yo creo que así. Interesante. ¿Y la vuelve conexión. para el año que viene? Sí, vuelve. No, nosotros estamos aquí aprovecho la cuña, en Estéreo Picnic, Cordillera y Colombia Tech Fest estuvimos este año. Me encanta porque además logran mezclar como el lado artístico con el energético y Exacto. siento que finalmente hay que unir extremos. Así es. Totalmente de acuerdo. Bacanísimo. Penitencia cumplida. Digo, yo estaba hablando como, me repites la pregunta que ya me distraje. Retomemos. Estamos hablando del partido de fútbol. Sí. ¿Qué servicios está ofreciendo en este momento Click para esos jugadores? ¿Qué necesitan esos jugadores para integrar esos servicios? Buenísimo. Entonces, aquí hay que dejar algo muy importante claro, y es que en Latinoamérica las industrias están pagando hasta un 66% más de energía respecto a China, por ejemplo, 30% más que en la India y más o menos un 15% más que en Estados Unidos. ¿Eso qué quiere decir? Que la competitividad empresarial, industrial de nuestra región está totalmente erosionada. Nosotros identificamos ese problema y nos dimos cuenta que al final de cuentas las empresas lo que necesitan es que la energía les cueste menos. Y los programas de respuesta a la demanda es una fuente de ingresos en el mercado energético. Es decir, que de alguna manera reduce los costos energéticos de las empresas. Y precisamente ahí es lo que estamos ofreciendo a las empresas en principio. Lo que hacemos es hacerlos participar en programas de respuesta a la demanda, donde nosotros somos los que gestionamos nuestro portafolio, sabemos qué jugador, haciendo alegoría a la analogía de Esteban, qué jugador debería estar en la banca, qué jugador debería ser más participativo, porque no todos en la banca tienen el mismo protagonismo o no tienen las mismas habilidades para participar. Entonces nosotros hacemos una gestión de todo nuestro portafolio y en función de esa gestión lo que hacemos es que estos clientes ganen ingresos adicionales pues por ser partícipes, por ser, digamos, los jugadores que están en la banca. Pero te voy a interrumpir un momento. Claro. Ustedes son una plataforma tecnológica donde ofrecen justamente esos servicios del mercado. La plataforma podríamos usar la analogía que es como el director técnico. Exactamente. Y él decide en qué momento puede participar o no el jugador. Yo le haré una atribución más. Imagínate que los directores técnicos tienen una tablet con toda la información en tiempo real de todos los jugadores, pero además de las variables, exactamente. La plataforma es esa tablet que tendría el director técnico, y el director técnico detrás es todos los humanos que estamos detrás de la plataforma. Detrás de la plataforma hay expertos regulatorios, tenemos mujeres que han estudiado matemáticas, machine learning, hay gente con maestrías en inteligencia artificial, que detrás de eso, ese sí es el director técnico. Hay que decirlo, la tecnología solo es un apoyo para aumentar nuestras capacidades como seres humanos, pero hasta ahí. Y pues un medio de comunicación, a través de esa plataforma le entregamos el dinero que ganan nuestros usuarios, a través de esa plataforma se pueden enterar cuáles fueron las variables que ese equipo humano tuvo en cuenta para hacerlos participar o no en las condiciones que se dieron en el mercado pues en un momento determinado. Y eso sería como la forma en que nosotros operamos. ¿Y cómo pues gana dinero Click? En cada transacción que hacemos, en cada vez que el director técnico le pone a jugar o no y decide, ganamos un fee, dependiendo pues de las condiciones de mercado y las relaciones comerciales que tenemos con cada uno de nuestros jugadores. ¿Pero qué necesita el jugador para prepararse y participar de eso? Yo atribuiría tres cosas. El primero, la cantidad de energía que mencionábamos, es decir, que sean relevantes. Segundo, disposición de participar, porque es muy importante, eso es un mecanismo que, como su nombre lo indica, es voluntario, y pues en esa voluntad no la queremos dejar que sea como una voluntad como caprichosa, sino más bien una voluntad informada. Y ese es el tercer punto, que el cliente pueda hacer uso inteligente de las variables que nosotros le damos para que tome decisión, y pues que con nuestro apoyo pues que lo haga. Entonces que tenga esa disposición de aprender, de dejarse guiar también un poco, y pues de que tenga la energía para poder ser relevante en el mercado. Pero Luis, tú hablas de usuarios no regulados, es decir, usuarios que consumen más de 55.000 kilovatios al mes. ¿Todos ellos pueden participar o hay, en esencia,
unos usuarios que consumen más y que tienen incluso dentro de sus operaciones una tecnología que es capaz de impulsarlos a que sean más viables para participar en ese partido? Esa es una excelente pregunta. Como empezó el mecanismo de hace unos años, lo único que podían hacer o que ellos sabían que podían hacer era literalmente desconectarse o prender su grupo electrógeno, esas plantas de respaldo que tienen, pero pues el mercado energético está evolucionando mucho y ahora, por ejemplo, empresas que decían adoptar modelos de negocio como Battery as a Service, que es, por ejemplo, poner una batería detrás del medidor y gestionar cómo consumes o cómo descargas la batería, también pueden participar. Y de hecho, creemos que el futuro de la respuesta a la demanda en Latinoamérica va a girar en torno a cómo gestionas no solo tus recursos en términos de lo que consumes, sino también algunas cargas que vas a poder gestionar con mayor flexibilidad. Por ejemplo, el caso perfecto son las baterías, pero otras que se me ocurren, por ejemplo, son las flotas de vehículos eléctricos de las empresas o, por ejemplo, calderas eléctricas que puedas tú graduar el consumo energético. Así que todas esas cargas que tú puedes gestionar cuánto y cómo consumen, ahí van a entrar en un programa de respuesta a la demanda quizás un poco más en tiempo real de lo que hoy tenemos en Colombia. Chéverísimo. Súper, Muy me encanta, me encanta. Bueno, yo tengo, bueno, con Moni particularmente hemos estado investigando una pregunta que nos llena de demasiada curiosidad, pero me pido el Por si las disculpador moscas. para hacerlo por si las moscas. Y es que, como era debido, nosotras hicimos una debida diligencia antes de reunirnos con ustedes y comenzamos a chequear en su página web los servicios que ustedes ofrecen. Y hubo uno que particularmente llamó nuestra atención y es que mencionan que están haciendo comercialización de energía con precios en bloque, lo que sugeriría que sus clientes pueden recibir durante un mismo mes diferentes precios de la energía. Entonces, un poco de contexto para entender por qué la primera pregunta que sale para cualquier persona que trabaja en el sector es: ¿esto es regulatoriamente posible? A ver, la generación de energía en Colombia en bolsa tiene un precio horario. Sin embargo, si cualquier usuario es curioso, puede tomar su factura de energía eléctrica y darse cuenta que durante un mes determinado el precio del kilovatio hora es exactamente el mismo. Entonces, de cara al mercado regulado, donde están los hogares, las pequeñas industrias, los pequeños consumidores, creo que regulatoriamente está claro que no hay forma de hacer nada. Son cargos que están regulados y durante el mismo mes el valor del kilovatio va a ser el mismo. Nos pusieron a investigar y nos encontramos que en la resolución CREC 015, que es la resolución que regula los cargos de distribución, es decir, de esas redes que vemos muy cerca de nuestras casas, cerca de las ciudades, ya se establece la posibilidad de hacer el cobro de precios horarios, siempre y cuando los usuarios tengan un medidor que permita, digamos, esa medición horaria. Pero eso aplicaría solamente para el cargo de distribución y hasta donde llegó nuestra investigación es algo que regulatoriamente está permitido, pero que todavía no se le ha dado mucho manejo en Colombia. Entonces, la pregunta de fondo es: ¿cuál es el sustento regulatorio para que Click Energy pueda ofrecer comercialización de energía con precios en bloque? Yo no tengo más ¿Lo preguntas. quieres? Disculpador, bueno. Es una gran pregunta interesante, precisamente porque digamos que este mercado tiene un contexto regulatorio muy, se podría decir, rígido, de cara a que a veces pensamos que todo tiene que estar como chuleado y viabilizado por este marco regulatorio. Entonces, pasa mucho que decimos, oiga, ¿dónde dice que se puede hacer X o Y cosa? Por poner un ejemplo basado pues, en la pregunta que nos hace, si es. Entonces, en ese sentido, lo que decimos es, realmente la regulación en su conjunto permite hacerlo, digamos, desde tres aristas. El primero es la misma definición de un poco lo que hablaba Luis, de cuáles son nuestros usuarios. Entonces, son usuarios no regulados, que tienen muchas características, pero la principal de ellas, es que se pueden pactar libremente los precios. Cuando uno habla de pactar libremente los precios, literalmente es, y aquí voy a hacer una exageración, yo puedo decirles que me paguen con muñequitos. Puedo pactar, es un contrato que se puede pactar entre las partes libremente. Entonces, así como puedo determinar que me paguen con muñequitos, puedo decirles, oiga, también yo le puedo cobrar de acuerdo a cómo usted consume o de acuerdo a las horas en que usted consume. ¿Por qué? Porque es un acuerdo, digamos, entre las partes y el no regulado lo permite. Como segundo punto importante, y es como una pregunta que se hacen todos, y es, si esto ya existe, si esto ya se permite, ¿por qué no está más
digamos, ¿por qué no No se ha otros socializado, comercializados no se divulgado. socializa o no se hace más tal vez? Ujú. Y es precisamente porque es un tema de mucha gestión de riesgo y es, como ya les hemos contado en DDB y en RD, lo que nosotros hacemos es lograr que los usuarios muevan su consumo, disminuyan su consumo a cambio de un incentivo económico. Entonces, pocos comercializadores, por no decir que ninguno, tienen la experiencia precisamente para decirle al usuario, oiga, vea, yo le doy unas tarifas diferenciadas que le sirven a usted porque usted puede mover su consumo, ¿sí? En caso de que no lo pueda hacer, pues simplemente no recibe incentivos, pero lo que hacen hoy los comercializadores es entregarte una tarifa plana, y ese es el tercer punto, que ¿por qué lo hacen? Porque se busca cubrir en riesgos. Es decir, ellos saben que hay unos, como decías ahorita, en bolsa se liquidan a unos precios en unas horas, y eso pasa hoy diariamente, pero pues esto no se lo transfieren al usuario, sino ponen casi que, bueno, no voy a decir la tarifa más alta, pero ponen un promedio para cubrirse en riesgos, y de esta forma, si les cobran más, pues compensan de alguna forma, y si les cobran menos, pues digamos que se compensa. Realmente lo que nosotros sentimos es que estamos llevando la más, digamos, la esencia más pura de cómo se liquida hoy el mercado, que como decías es, oiga, hoy el precio y la generación de energía se liquida en bolsa horariamente y lo estamos llevando lo más cercano posible a los usuarios. ¿Con qué diferencia? Obviamente nosotros también mitigamos riesgos y demás, pero con la principal diferencia que sí podemos lograr que porque llevamos haciendo los 5 o 6 años, sí podemos lograr que los usuarios muevan su consumo para aprovechar pues tarifas más baratas. Y ese, bueno, dije tres, pero realmente hay un cuarto punto y es que somos un gran habilitador precisamente de grandes plantas renovables. Como ustedes saben, pues lastimosamente todavía no hay las baterías necesarias o la tecnología necesaria para un almacenamiento a gran escala, ¿cierto? Eh, pero lo que hemos logrado es, oiga, pues si las plantas solares entregan digamos, en esas horas de 6 a 6 aproximadamente, como en esas horas de radiación solar, pues oiga, logremos que más gente consuma en esos horarios porque es donde se requiere más y donde pues puede llegar a ser más barato. Entonces, de nuevo, como ya para finiquitar la pregunta es, realmente el mismo marco regulatorio lo que me permite es negociar con los usuarios esas componentes de la tarifa que es tanto generación, comercialización, que yo las puedo acordar con él y liquidar de forma horaria para que ellos pues puedan tener estos incentivos y estos beneficios, aprovechando que nosotros ya con nuestra tecnología, con nuestro know-how, ya le hemos enseñado a cómo flexibilizar y cómo mover su consumo. Entonces, no, está totalmente viable. Digamos que Click hicimos también un impacto riguroso desde, oiga, ¿qué podría pasar? Y todo se vuelve un tema de, oiga, puedo pactarlo con el usuario, de acuerdo a lo que el usuario le interese y puede hacer, y ahí es donde pues estamos desarrollando. Estoy aquí, por eso quería el exculpador, porque precisamente es una iteración que estamos haciendo desde Click, digamos que es un producto con el cual tenemos ya algunos clientes, digamos que iterando y probando cómo funciona este mecanismo realmente y este sistema de hacer comercialización, y ahí vamos, vamos a ver Innovando. exacto, si logramos llegar a una masa importante de usuarios que se den cuenta que con una tarifa diferencial, pues lo van a poder lograr unos ahorros más importantes. Buenísimo. Bueno, Lo dejo por acá. no, terminamos. Listo, te respondió. Sí. No, perfecto. Hay algo interesante que acabas de mencionar y es la transparencia a la cual accede el usuario a través de la plataforma, ¿cierto? Cómo puede gestionar sus riesgos y riesgos país. Y el año pasado, no sé si recuerdan, pero lo cierto es que el país atravesó por un fenómeno del niño bastante duro y los precios de bolsa estuvieron bastante elevados, ¿cierto? Rápidamente, ¿qué beneficios obtuvieron en RD y en DDB los usuarios por estar adscritos al mecanismo y a la plataforma? Buenísimo. Básicamente el beneficio que obtuvieron nuestros clientes, pero yo creería que todo el país, fue que no nos apagamos. El costo Claro. económico y el costo social de que un país se apague es casi que no se puede medir. Para no irnos tan lejos, por ejemplo, el año pasado, durante el último semestre del 2024, tuvimos la oportunidad de viajar a Ecuador y literalmente nos tocó tomar una cena muy parecida a esta con velitas. Con velitas. Con velitas, porque Ecuador, a diferencia de Colombia, sí se apagó. Por las condiciones regulatorias y pues de mercado que tiene en Ecuador, y pues digamos por falta de esa innovación en programas, por ejemplo, de respuesta a la demanda, no pudieron gestionar sus recursos energéticos y se apagaron. Pues hay muchos medios de comunicación que cubren la noticia como por miles de millones de dólares,
pero al final de cuentas lo que hay detrás son familias que no pueden mandar a sus hijos al colegio, industrias que no pueden producir ni un gramo de lo que sea que produzcan. Entonces, claro, el impacto casi que no se puede medir, pero creo que es intuitivo pensar que es muy difícil pues, medir eso. Sin embargo, pues ya respondiendo a tu pregunta particular, en Colombia logramos no apagarnos, gestionar este tipo de mecanismos, pero también pudimos visibilizar que, por ejemplo, el cargo de confiabilidad que ha hecho que el sistema energético colombiano sea muy robusto, efectivamente haya demostrado ser robusto. Sí, Colombia es uno de los países que lleva más tiempo sin tener un blackout, un apagón masivo por más tiempo. En Latinoamérica, si no me equivoco, somos los que más tiempo llevamos sin un apagón, a diferencia de Perú, Brasil, México, Ecuador, Argentina, que pues algunos de ellos tienen economías más desarrolladas que la nuestra, y aún así pudimos demostrar que la robustez de nuestro mercado y de todos los esfuerzos que hemos hecho, tanto económicos como regulatorios, pues sí están llevándose a buen fin, y menos mal no nos apagamos, porque pues eso también fortalece la confianza de los inversionistas para atraer pues industrias acá a Colombia, y creo que el mercado energético está mostrando que es un líder en este sentido. Iba a complementar un segundo a Luis, ya es que estaba recordando también que precisamente fue es decir, cuando llegó ese fenómeno del niño que mencionas y un periodo de sequía como posterior, realmente ese mecanismo que se activó de respuesta a la demanda fue transitorio. Entonces también lo que mostró la demanda fue precisamente la capacidad, la demanda me refiero a los usuarios, los consumidores, sí, la capacidad que tienen para reaccionar de forma rápida a estos diferentes retos de clima, de disminución de consumo, de ahorro de energía. Una planta, por muy rápido que sea, se demora años. Nosotros logramos, digamos, creo que aquí me falla un poco el número, pero entre 2,5 millones de dólares en esos 6 o 7 meses que duraron los usuarios participando, 2,5 millones de dólares que fueron directamente a apoyar pues, a la industria, que como dice Luis, si tú sumas eso, más el evitar un apagón, más el beneficio país que ustedes mencionan, pues digamos que es muy grande. Y ahí aprovecho y dejo la cuña también, y eso, ya, la importancia real y la rapidez con la que pueden actuar los usuarios. No hay una planta de generación, por más pequeña que sea, que pueda igualar eso. Súper, súper. Me encanta, buenísimo. Bueno, nosotras hemos identificado que hay dos retos importantes y particulares para todo este desarrollo de respuesta a la demanda y demanda desconectable y voluntaria. El primero puede ser regulatorio, y queremos ver si ustedes coinciden con ese reto. Y el segundo es que precisamente para poder incentivar esto necesitamos una medición horaria, y ahí entra un concepto también muy popular en el sector conocido como AMI, la infraestructura de medición inteligente. Particularmente, ¿cómo ven ustedes esos retos en el país? Buenísimo. Yo lo dividiría en dos, sí, en los usuarios regulados y los usuarios no regulados. En los usuarios no regulados está casi que resuelto, casi que por regulación los usuarios de este tipo ya tienen AMIs, ya tienen medición inteligente. Incluso pues aprovecho para hacer también publicidad. Nosotros en Click hemos desarrollado la tecnología para poder leer datos de clientes que no representamos en comercialización, y eso es un reto gigantesco. Nos ha tomado casi 2 años desarrollar esto. Entonces, es posible porque básicamente los clientes cuentan con el hardware para hacerlo. Pero por otro lado, en los usuarios no regulados, no nos vayamos tan lejos, nosotros en nuestras casas no tenemos medidor inteligente. Y eso responde más que a temas regulatorios, a temas económicos. Porque les pregunto, si una empresa, nuestras abuelitas más bien, si nuestras abuelitas quisieran participar en respuesta a la demanda y ganar un dinero, digamos, importante a lo largo de todo un año, pues van a requerir esos medidores. Pero ¿quién debería pagar el medidor? Mi abuelita, el comercializador, el operador de red, el gobierno, y un medidor de estos puede estar entre 500,000 y 2 millones de pesos, dependiendo qué tan tecnológico sea, qué tan avanzado. Entonces, yo creo que el reto está ahí, económico, pero también pues de conciencia ciudadana, porque muchas veces los clientes de a pie pues no conocen los beneficios que podrá traer al sistema, pero pues también en beneficios económicos a ellos, y pues no tiene ningún incentivo para hacerlo. Y en esa medida pues va a ser muy difícil desplegar esta infraestructura de medición, que es supremamente importante, pero sí, yo creo que ese va a ser el reto más cultural y económico que cualquier otra cosa. Súper de acuerdo, sí. Bueno, retomando esto que acabas de decir y avanzando en el tema de gestión energética, voy a coger el desculpado. Okay. Y queremos hacerles una pregunta, y es que en medio de la investigación, pues lo cierto es que tenemos unas inquietudes relativas a si estos tipos de mecanismos ayudan a ahorrar energía
o por el contrario, simplemente se trata de flexibilizar. Porque siendo amantes de la eficiencia energética, Mayra y yo, lo cierto es que consideraríamos que estos mecanismos permiten a los usuarios, especialmente del sector no regulado, conocerse, gestionarse y permitirse al participar de estos mecanismos entender cómo es su operación, cómo es su demanda de energía y por tanto de qué forma participar. Entonces la pregunta específica es, en efecto, ¿consideran ustedes que este tipo de mecanismos está evolucionando para que sea parte de la gestión eficiente de la energía de los usuarios? Sí, digamos que es... yo soy fan, por si las moscas. La seguridad. Sí, un poquito. Está bonito también. Pero tienes que despicharlo, si no, no sí, funciona. si no, no funciona. Digamos que nosotros, de cara a cómo hablamos con los usuarios y cómo externalizamos también lo que hacemos en Click, definitivamente lo que hacemos es flexibilizar o buscamos más bien, perdón, que el usuario flexibilice su consumo. Entonces, por eso seguramente no nos han escuchado hablar de ahorrar energía. Dije disminuir energía, que disminuir consumo, perdón, creo que fue que mencioné ahorita, pero realmente no hablé de ahorrar energía, porque el concepto que manejamos en Click es precisamente flexibilizar el consumo de los usuarios y recibir beneficios económicos por ello. Entonces, definitivamente, el primer paso que va a hacer un usuario es conocerse como consume. Yo hacía el ejemplo del niño ahorita que decía, oiga, ve energía todo el día, perdón, televisión todo el día. Seguramente si uno mira más a fondo, seguro uno mira todo el día, mirará 8 horas. De pronto para alguien eso puede ser todo el día, pero me refiero a entender realmente cómo funciona. Entonces a partir de ahí es que dijimos, oiga, si los usuarios aprenden a conocer, y un usuario, tengo un ejemplo, siempre me acuerdo que tiene 2 líneas de producción, por ejemplo, que apague una no significa que apague el 50% de su consumo. Y así hay un millón de ejemplos más complicados donde flexibilizar precisamente es eso. Y nosotros desde Click el mensaje siempre ha sido que Click lo que quiere es que los usuarios, las compañías, empiecen a ver la energía como un activo estratégico. O sea, como ese activo de, oiga, me conozco, sé cómo consumo, sé si tengo 5 líneas de producción, cuánto consume cada una. De nuevo, así hay 1000 ejemplos. Entonces, lo que buscan nuestros mecanismos es flexibilizar. Y ahí el ejemplo viene de muchos tipos. Por ejemplo, podemos hacer el ejemplo diario. Entonces, el ejemplo diario es, oiga, un usuario que consume, digamos, no sé, o que su gran consumo de energía es durante 10 horas, ¿cierto? Pues qué chévere que en vez de que consuman las horas pico de energía, digamos, donde el país tiene un riesgo mayor de generar un precio de bolsa más costoso y todo este tipo de cosas, pues que consuman horas más temprano, por ejemplo, en la mañana. Entonces ahí consumió lo mismo en términos de energía, mantuvo su producción, pero le hizo un aporte, un beneficio país, como dicen ustedes, importante, por el cual creemos desde Click que digamos que se pueden beneficiar o que deberían beneficiarse de un incentivo económico. Y ahí es donde nosotros siempre decimos que la clave es la flexibilidad. Al final nuestros usuarios son tan grandes que ya hemos visto que hacen muchas cosas. O sea, ya tienen paneles solares, ya hicieron mucho, seguro faltará mucho, pero ya hicieron muchas cosas de eficiencia y lo que hacemos es llevarles, oiga, hay oportunidades con su capacidad instalada, con su producción, venga a ver, le enseñamos cómo es que puede flexibilizar ese consumo. Y de nuevo, flexibilizar puede ser mover, puede ser consumir más a una hora para después, porque si yo te digo, oiga, flexibilizar es consumir más, van a decir, pero Esteban, ¿de qué está hablando? Pero realmente es, oiga, puedo consumir más un día o un par de días, me lleno de stock y eso significa que pronto en los siguientes días no voy a tener que consumir tanto. Y así creo que hay 1000 ejemplos, pero definitivamente como para enmarcar la pregunta, si Click es flexibilizar la energía o el consumo de energía de los usuarios para pues, que perciban un incentivo económico. Yo quiero primero escucharlo un ratito que no lo he hecho. No lo he hecho, sí. Y me gustaría dejar algo claro digamos, resaltar algo que dice Esteban entre líneas, es que la eficiencia energética no pelea con la gestión energética. De hecho, se complementan. Voy a dar un ejemplo muy claro. Un carro que puede estar utilizando, un carro de combustión que puede estar utilizando 100 unidades de energía, si cambia a un vehículo eléctrico, ya se estaría ahorrando solo por la transformación tecnológica más o menos un 70% de energía. Es decir, el mismo camión está consumiendo la misma o 70% menos de energía, pero está ayudando al sistema a ser más eficiente, porque en conjunto, digamos que los mercados energéticos tienen que proveer 70% menos de energía. Pero a la vez que el carro sea eléctrico, podría también habilitarlo a decidir cuándo carga. Ya no tiene que ir a la estación de servicio a cargar cuando diga la estación de servicio,
sino, por ejemplo, podría participar en respuesta a la demanda o aportar flexibilidad energética, decidiendo cuándo cargar, cuándo le conviene más al sistema cargar. Entonces, fuiste eficiente y fuiste más partícipe en la gestión de tu demanda. Ahí creo que es un ejemplo perfecto, Súper. pero la electrificación de la economía se está viendo en muchas partes. Lo mencionó ya en transporte, pero puede ser también en calderas de calefacción o refrigeración, o básicamente casi que cualquier proceso que podemos hacer más eficiente, casi siempre es electrificar el proceso, y al electrificarlo pues abre la oportunidad también que sea más gestionable, y ahí es donde yo creo que nos podemos complementar un montón. Súper, me encanta. Yo creo que vale la pena que te quedes con A el ver, disculpador para la siguiente vienen más pregunta, porque en preguntas. esta pregunta se vale no ser políticamente correctos. Me Si encanta. ustedes tendrían que mandar un mensaje a los candidatos presidenciales, ¿qué mensaje les mandarían? En general y sin ánimos de tomar una postura política, yo creo que los políticos de nuestro país, pero me atrevería a decir que en toda la región, deben ser conscientes de que el sector minero energético, pues particularmente en nuestra región, genera un montón de empleo, un montón de riqueza, pero no la suficiente como para pensar que esto va a ser escalable y digamos que podamos convertirnos en esa columna vertebral de la transición energética mundial. En ese sentido, mi mensaje para los políticos es, oiga, de verdad, entiendan que la industria oil and gas está empezando a marchitarse y que hay nuevos mercados que van a determinar si nos convertimos en un país pobre o un país rico en la próxima década. Así que volcar todos nuestros esfuerzos para educar a las siguientes generaciones en gestión energética, eficiencia energética, baterías, toda la tecnología que vamos a tener que desarrollar para darle la relevancia a este sector que se merece y que necesitamos, pues deberíamos estar pensando en cómo, por ejemplo, evolucionar los modelos de negocio de Ecopetrol, de Promigas, de todas esas empresas que pues generan un montón de empleo y de riqueza en nuestro país, pero que se tienen que reinventar en este nuevo orden mundial. Súper. Yo voy. Bueno, soy reiterativo, creo, pero me parece valioso el aprovechar la pregunta, ¿cierto? La coyuntura. Y es, definitivamente, lo que vemos es que vamos a tener algunos problemas, ¿cierto? No sabemos si en el 28, si en el 29, si en el 2030, de algún déficit de energía. Y creo que todos los esfuerzos que me parece correcto están concentrados precisamente en tener una mayor cantidad de generación de energía y eso nos parece muy valioso. Pero como decía ahorita, realmente la demanda, los usuarios pueden aportar muchísimo. Entonces es que tengan una visión de 360 grados, decir, oiga, ¿cómo impulso los proyectos de generación que entren más rápido y demás? Eso es valiosísimo y creo que todo el mundo está hablando de eso, eso es súper importante. Sí. Pero oiga, no dejemos de lado la demanda, cómo pueden aportar, cómo desde programas que hablamos ahorita, como Apagar Paga, hace casi 10 años, ya la demanda vio, o mostró más bien que podía aportar. Y ahí es donde dijimos, oiga, no podemos dejar de lado la demanda, la industria, los usuarios, que creo que todos hemos sido concientizados de que no hay nada peor que un apagón y toda la demanda y todos los usuarios, pues empezando por los que tienen clic, pues ya están dispuestos para aportar y pues que no nos olvidemos de la demanda. Ese es como el mensaje claro. Buenísimo. Para terminar, a mí me gustaría hacer como una pregunta rápida, como queremos ver el lado humano de ustedes. Si tuvieran que nombrar una canción, una película, una pieza de arte con la que se identifiquen, que describan la forma en la que están transformando el sector, ¿qué nombrarían? ¿Sabes? Antología Shakira, no, mentira. No me gusta recién la canción, pero no, Buena, no. buena. Mira que sí es algo que me parece muy buena pregunta. De hecho, yo creo que se han leído el libro Nexus. No. Sí, es la historia de la información. Exactamente. Sí. Yo creo que esta democratización en el acceso de los mercados energéticos va a demandar que la demanda estudie un montón, o más que estudie, se informe un montón, porque pues no le puedes relegar el poder o la capacidad de decidir sobre el mecanismo de respuesta a la demanda y en general gestión energética a alguien que no quiere ni puede informarse de eso. Entonces, el libro Nexus habla de cómo los sistemas de información en la humanidad han evolucionado y digamos que se sienta en la era de la inteligencia artificial, donde pues vivimos en la edad de la información. Además la inteligencia artificial te la mastica y te la puede proporcionar de forma más fácil, y creo que sí, pareciera que no fuese muy humano, pero pues con el tiempo he entendido que carreras como telecomunicación, más bien comunicación social, antropología, filosofía, empiezan a jugar un papel súper determinante en la forma en que nos informamos, pero también nos comunicamos en la sociedad. Sí. Eso va a ser supremamente importante en la descentralización de los recursos energéticos, en la gestión energética, porque al final de cuentas se va a tratar de la narrativa que podemos impregnar en este tipo de usuarios para que realmente se empoderen
se informen y pues tomen las decisiones correctas para optimizar el sistema energético. Buenísimo. Nice, nice. Yo, bueno, como me hablaron mucho de comedia, entonces yo venía pensando precisamente, voy a irme un poquito filosófico ahí, entre comillas, hay un especial de comedia de hace tiempo, del 98, que se llama I'm Telling You for the Last Time, de Jerry Seinfeld. ¿Y por qué es especial? Por eso aquí va lo filosófico, y es una recopilación de casi 25 años de carrera, donde lo que él hace es, oiga, voy a, entre comillas gigantes, enterrar estos chistes, enterrar este humor, porque vienen de 30 años hacia atrás, y lo que hace es una especie de exorcismo y decir, oiga, llevo 30 años haciendo esto, lo voy a hacer un gran show, un gran especial, y no vuelvo a decir estos chistes que son muy buenos, no los vuelvo a decir más. Y yo creo que hacia allá es un poquito donde estamos mirando desde Click. Llevamos 30 y pico años haciendo lo mismo, seguramente ha funcionado muy bien, pero en esta nueva coyuntura, tanto de tecnología como de social, de impacto, de nuevas tecnologías, pues donde tenemos que entrar es oiga, ¿qué puedo rescatar de lo viejo? ¿Qué tengo que enterrar a pesar de que haya funcionado? Y cómo miro hacia adelante. Esa es ahí mi obra artística que creo que me ha hecho recordar últimamente como esos impactos y esa visión hacia adelante que tenemos desde Click. Chévere. Bueno, Esteban, Luis, muchísimas gracias por el espacio. Voy a destacar 3 puntos importantes. Los highlights. Sí, definitivamente hay que democratizar el conocimiento. Y la información es la forma en que los usuarios cada vez van a poder tomar decisiones, ¿cierto? Lo otro es que sin duda alguna el panorama energético se nos está ampliando, ¿cierto? Y participar de este tipo de mecanismos, o que cada vez el usuario tenga acceso a este tipo de recursos, puede hacer que beneficie su operación, su gestión energética en general y a un país, ¿cierto? Y bueno, sin duda alguna invitarlos a seguir comunicando, a seguir transfiriendo este conocimiento. Lo cierto es que no hay nada más importante y valioso que esto para que la gente que nos está pudiendo ver en este momento comparta, transfiera e informe sobre este tipo de mecanismos y lo que está haciendo Click, porque empezamos, la está rompiendo. Sí. Gracias. Muchas gracias. No, creo que muchas gracias a ustedes y al equipo de con Voltaje, Ranadora y demás, al equipo de Libertario Coffee también por darnos el espacio. Creo que una charla muy amena, provechosa y no, gracias. También agradecerles por la difusión que están haciendo. Definitivamente desde Click siempre buscamos como precisamente, como les decíamos al inicio, acercar a la gente, y pues voces como ustedes con Voltaje nos ayudan muchísimo. No, muchísimas gracias, gracias totales de verdad. Y bueno, seguimos aquí en este propósito de llevar la energía a todo el mundo. Todo el mundo tiene que saber de esto y cada vez más usuarios tenemos que entrar a empoderarnos y hacer esta transición energética posible para sacar este país adelante con todas las posibilidades que hay. Bueno, pero antes de despedirlos, queremos realmente agradecerles por haber sacado tiempo de su sábado para estar aquí. El tiempo es el recurso más valioso que tenemos las personas, uno de los recursos más valiosos que tenemos las personas, y de verdad nos enorgullece mucho que ustedes hayan dispuesto de su tiempo para venir a confiar y a creer en este propósito de Voces con Voltaje. En agradecimiento, queremos regalarles un pequeño obsequio de Libertario Coffee. Muchas gracias. De verdad, súper agradecidas de que estén aquí. Oigan, muchas gracias. Sí. Pruébenlo, nos cuentan, dejan en Libertario Coffee el Claro que sí. comentario. Listo, no, si está tan bueno como este, seguro nos va a encantar. Bueno, Muchas gracias. Gracias. a Libertario Coffee y a Rana Brava, de verdad, muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos en el otro video. Para el clap. Muchas gracias.